¿Qué ven? Cuando miran al techo, ¿qué es lo que ven? Lo primero que se les venga a la cabeza, da igual. Pero que se oiga y se entienda. ¿El qué? Una capa. Una gafa, que la forma figura de las gafas. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Un destrozo. ¿Qué más ven? Así, ustedes ven esto y dicen, wow. Les digo qué veo yo. No tengo el mando, pero bueno. Yo lo que veo es que un grupo de personas dejaron su comodidad y vinieron inmediatamente a trabajar y a servir para que hoy estemos nosotros aquí. No importa lo numeroso que haya sido o lo poco numeroso que haya sido, lo que importa es que muchos de ellos dejaron su comodidad, dejaron sus cosas y quisieron venir aquí para servir, para velar por los intereses de los demás, de los que estamos aquí. Y es fascinante ver cómo este grupo de personas trabajaron como hormiguitas y me sorprendió. Yo vine ayer pensando, bueno, voy a llegar más tarde, después de estar un rato con la familia, dije, voy a ir a echar una mano. Pensando, si quedaron a las 3, nadie va a llegar a las 3, empezarían sobre las 3:30, yo estoy llegando sobre las 5, así que algo podré hacer. Y cuando llegué, ya se estaban yendo. Y digo, mi madre, pero ¿en qué momento este grupo de personas empezó a limpiar aquí, a colocar las sillas, a ordenarlo todo para que estuviéramos listos hoy? Y es impresionante, en un poco de tiempo, pues ellos hicieron muchísimo. Y tengo la sensación de que el texto que vamos a leer hoy, algo tiene que ver con eso, aunque realmente me siento incapacitado cuando leo este texto, porque digo, ¿qué voy a decir? Si más claro el agua, yo no puedo decir nada más que no ponga este texto. Así que vamos a leerlo y vamos a dar algunas pinceladas y profundizar un poquito para ponernos en contexto y demás. Y voy a pedir que leamos todos, ¿vale? Así que vamos a leer. Esta parte aquí va a leer el texto, los 4 primeros versículos, del 1 al 4, ¿vale? Y este grupo de aquí va a leer del 5 al 11. No tengo el mando. ¿Podría pasarme, porfa, la diapositiva? ¿Está el mando aquí? Pues no lo veo. Pues te pediré que lo pases. Bueno, pues este grupo de aquí, de mi izquierda, su derecha, va a leer del 1 al 4, ¿vale? Está en la Reina Valera del 60. Así que 1, 2 y 3. Por tanto, ok, y este aquí, haya pues.
Amén. Como digo, este texto prácticamente lo dice todo y yo casi que sobro. Pero vamos a profundizar un poquito más. Y de este texto sacamos la enseñanza central, nuestra actitud como la de Cristo. Y al leer el libro de Filipenses, hemos leído ya el primer capítulo y vemos que Pablo tiene un cariño entrañable por los filipenses. Está dando gracias a Dios cada vez que ora por ellos, porque realmente está orgulloso de que Dios esté llevando a cabo su obra a través de ellos y que además puedan gozarse en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de las pruebas, pues que puedan dar gracias a Dios por ello. Y es curioso, toda la carta a los filipenses, realmente Pablo, cuando lo lee, parece que está enternecido cada vez que habla con ellos. Pero como en toda buena familia, como buen padre espiritual de los filipenses, está un poco preocupado por algunas cosas que están pasando en la iglesia. Y con mucho amor y con mucho dolor, tiene que animarlos, seguir animándolos a que corrijan algo. No se nos dice exactamente qué es lo que está pasando, pero cuando leemos este texto, entendemos que algo no iba muy bien. Gracias, Luis. Que algo no iba muy bien. Y podemos hacernos varias preguntas cuando leemos este texto. ¿Eran los miembros demasiado severos unos con otros? ¿No se soportaban? ¿Había quizás entre ellos algunos que solo señalaban los defectos de los demás y no atendían a las virtudes? Pablo entendía que cuando había una desunión de este calibre, la cosa no iba a ir bien y podía tener consecuencias muchísimo mayores. Y podía llegar a ser desastroso para la iglesia de Filipo. Y en realidad está tirando un poquito de las orejas a este grupo de hermanos, pero lo hace con tanto amor que no pareciera que le estuviera tirando de las orejas. Y el texto repite al principio, los primeros versículos del capítulo 2, empieza a decir, si hay alguna comunión con si tienen esto, si, y este condicional, este sí, pudiera parecer que Pablo está poniendo en duda su compromiso con Cristo, su unión con Cristo, su relación entre ellos. Pero realmente este sí es una afirmación de lo que ya ellos tenían. Y Pablo con este sí, con esta manera, en la Reina Valera aparece continuamente el sí, sí, sí. En la Nueva Versión Internacional solo aparece un sí condicional al principio y no da muchos más detalles. Dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, y no sigue diciendo el sí, pero el sentido es el mismo. Y está diciendo, puesto que ya tienen ustedes esa comunión, puesto que, si lo leemos dice, por tanto, puesto que ya hay alguna consolación en Cristo, ya tienen esa consolación en Cristo, puesto que tienen algún consuelo de amor, puesto que alguna comunión en el Espíritu, tienen algún afecto entrañable y alguna misericordia. Por tanto, si tienen todo esto, por tanto la respuesta natural debe ser, y sigue diciéndolo. Por tanto, completad mi gozo, dice Pablo. Pablo empieza la carta dando gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría y está
dando las gracias a Dios por los filipenses. Pero ahora está diciendo, si tienen, porque tienen todo esto, completen mi gozo. Su gozo no era completo cuando existía entre ellos esta diversidad de opiniones y estos conflictos. Realmente estaba gozoso, pero había que añadir un poquito más a ese gozo, un grado mayor de unidad, de humildad y de solicitud. Y de esa manera, no solo el gozo de Pablo, sino el gozo de nuestro Señor. Y habla de tres cosas que realmente vienen a ser una: humildad, solicitud y unidad. Y era necesario que se lograra la unidad, y para que tuvieran esa unidad tenía que haber irremediablemente humillación. Y tenía que haber un interés genuino por los demás. No hay unidad si no se humilla, y no hay humillación si no hay servicio desinteresado hacia los demás. Podemos decirlo, y podían decirlo, yo me siento unido con ustedes, pero no me bajo de la mula, me mantengo en mi posición, y ustedes no tienen la razón y yo sí. Pero para que hubiera esa unidad tenía que haber un mismo sentir, una misma visión, un mismo criterio, a pesar de que pudieran pensar diferente, pero en las cosas importantes tenía que haber unidad y humildad, saber que no tenían ellos toda la razón. Así que una de las cosas que sacamos, nuestra actitud, como la de Cristo, velando por los intereses de los demás. Es curioso que el texto diga: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esta expresión, sino también, viene a significar que no descuides las cosas que te competen. Tienes que trabajar, tienes que hacer comida, tienes que cuidar a tu familia. Atienda esas cosas, pero no te quedes con eso. Yo creo que Pablo el sino también es una manera de equilibrar las cosas, porque podrían decir los filipenses: como tengo tantas cosas que hacer, no tengo tiempo para servir a otros. Mira toda mi tarea, mira toda mi agenda, no puedo. O podían irse al otro extremo y decir: como tengo que servir tanto a los otros, no puedo atender a mi familia, no puedo hacer de comer, no puedo ir a trabajar, tengo que atender a los demás. Entonces Pablo está diciendo: no, atiende a tus cosas y también atiende a los intereses de los demás. Así que el reto no era un poquito más, era aún mayor. No solo tenías que atender a lo tuyo, sino también tenías que atender a los demás. Y para llegar a este punto de atender a las necesidades de los demás, tenía que haber una clara visión de que los demás eran superiores a uno mismo. Era necesario que entendieran los filipenses que no había nadie mayor que el otro. Y realmente me encanta la Biblia, porque muchas veces nos da una postura contraria a lo que nos vende la sociedad, a lo que la sociedad habla como verdad absoluta, o no hay nada absoluto, todo es relativo. Pero sin embargo, aunque para ellos la verdad esa es relativa, lo tienen como absoluta. Y el mensaje que venden siempre, e incluso cuando Pablo escribía a los filipenses: primero ocúpate de ti y vela por ti mismo y olvídate de los demás. Los demás que se busquen la vida. Hay un dicho aquí en España que cada barco aguante su vela, ¿no? Y realmente eso es lo que piensa la sociedad. Y cuando te dicen: no consideres a nadie como superior a ti mismo. No. A lo sumo, igualito.
Pero ¿cómo es eso de que otro es superior a ti mismo? ¿En qué posición vas a quedar tú? Sí, no, tu autoestima y tu tal. Entonces, pero Pablo no está diciendo, si crees conveniente y lo ves necesario y a lo mejor si te levantas con buen humor, entonces considera a los demás. No, considera a los demás como superiores a ti mismo. Y tienes que velar por sus intereses. Es imposible velar por los intereses de otros si realmente te consideras superior. ¿Por qué tengo que velar yo por los intereses de Patri? ¿A dónde va? Si ya yo tengo... Es más, es ella la que tiene que velar por mis intereses. Yo no tengo que velar por los de ella. Pero si la considero superior a mí misma, es inevitable decir, ok, Patri, ¿cómo puedo ayudarte? ¿De qué manera puedo servirte? Porque soy un siervo, porque estoy para eso. No estoy para ponerme en una posición mega ultra especial. Así que el texto está animando a los filipenses a humillarse y a ver a los demás como superiores a ellos mismos. Y velar por los intereses. Pero como digo, con este doble reto, ¿eh? Uno, los intereses propios y los de los demás. Pero que los propios no sean una excusa para no servir a los demás. Y otro principio, nuestra actitud como la de Cristo, humillándonos por completo. Para lograr hacer esto llega a ser o sea, Pablo está poniendo un estandarte bastante alto, pero a la inversa, bastante bajo porque tienes que bajar, pero es alto porque cuesta cumplirlo. Pero era necesario que los filipenses murieran a ellos mismos, así como Cristo hizo consigo mismo. Si había alguien que tenía derecho en este mundo, era el mismo Dios. Él gozaba de toda su gloria, gozaba de todo su poder. No había nada que lo tuviera que perturbar. Él lo había creado todo y ahora estaba recibiendo la gloria de su creación. Así que él estaba tranquilamente, podía estar tranquilamente. Pero dice que renunció voluntariamente. No hubo nadie que lo obligara, sino que renunció voluntariamente a toda su comodidad, a todo su privilegio, por entregarse a los demás. De verdad que a mí este texto es uno de los textos favoritos para mí de toda la Biblia, porque es el evangelio puro. Dios mismo, creador de todas las cosas, inalcanzable, intangible, eterno, que ha sido desde el principio y será hasta el final, que no hay nada por encima de él, él es todo absolutamente, decidió hacerse tan pequeño como tú, como yo, y ese Dios que estaba ilimitado, que podía estar en todo el mundo a la misma vez, alrededor de todo el mundo a la misma vez, decidió venir a habitar en una persona, limitado en el tiempo y en el espacio. Jesús ya no podía estar en Galilea y en Éfeso a la misma vez. Tenía que estar en un punto y luego en otro. Evidentemente Dios Padre seguía estando en todos lados, pero Dios Hijo vino y se humilló y se hizo pequeñito. Y es interesante la secuencia que Pablo hace. No simplemente, mira, Jesús vino y se hizo hombre, ya está, y luego murió. No, es que Pablo empieza colocando a Dios como quien es, como Dios mismo, y que Jesús decidió voluntariamente bajar y hacerse siervo. Tal vez para nosotros la muerte, por servir a otros o por considerar a otros como superiores a nosotros mismos, tal vez pueda quedar un poco lejos. Bueno, Dios tampoco me pide
que dé mi vida absolutamente por todo el mundo, es verdad. No te pido que te sacrifiques tú, porque el sacrificio de Cristo fue uno y para siempre. Pero sí es cierto que nuestra actitud debe ser la de estar dispuestos incluso a morir, incluso a entregar y, como dicen en otras versiones, a vaciarse, porque Jesús vino y se vació por completo y nuestra actitud debería ser la de vaciarnos como Él. En su guía pone ahí, Cristo renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Él era perfecto y la ley la había creado Él. Así que Él estaba en una posición privilegiada, pero sin embargo decidió renunciar a eso, a su relación favorable. No tuvo que cargar con el peso de ninguna carga y sin embargo, al humillarse, decidió tomar nuestras cargas para presentarnos delante del Padre y justificarnos sin mancha. De verdad que a mí me destroza por dentro saber que Dios mismo, el juez justo, decide cargar mi injusticia, hacerse pecador, por mí siendo el justo. Aquí tiene una cita en 2 Corintios 5, 21, para que profundicen en eso. El justo haciéndose injusto por amor a nosotros. Renunció a su riqueza. Renunció a todo, incluso a sí mismo, incluso a su propia vida. Y es curioso esto, tan pobre fue siempre que siempre anduvo pidiendo prestado. Jesús vino pobre y pidió prestado un sitio donde nacer. Desde que nació ya estaban pidiendo por favor un alojamiento y al final nacieron donde nació. Una casa donde dormir, que él decía que no tenía ni donde recostar su cabeza. Una barca para predicar, usaba la barca de Pedro o la barca de Juan. Un pollino en el cual cabalgar. Un aposento alto donde celebrar la cena del Señor. Y finalmente una tumba donde ser enterrado. Es impresionante que Jesús, pudiendo poseerlo todo, viviera de prestado. Me resulta impresionante. A tal punto llegó su humillación que vivió esta vida de prestado. Renunció a su gloria celestial. Renunció a estar en la presencia de su Padre. Bajó voluntariamente a habitar a este mundo de miseria y a habitar con el hombre pecador. Él no tenía ninguna necesidad, pero vino para habitar entre nosotros. Ante él, dice la Biblia, que los serafines se cubrían el rostro. Ante él había una reverencia impresionante. Él era todo y su creación lo estaba adorando. Los serafines le tenían un respeto. Pero decidió venir y sufrir, como describe Isaías, diciendo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquel que estaba gozando de todo, decidió venir y experimentar el dolor y el quebranto. Y renunció a la autonomía de su autoridad. Se convirtió en siervo y se sometió absolutamente a la voluntad del Padre. Él decía que no hacía nada que el Padre no le haya mandado. Y decidió, él podía decir, vale, ok, pues ahora voy al mundo y hago lo que me da la gana porque yo soy Dios. Que la gente me adore, que la gente me sirva, que se enteren que yo soy Dios. Voy a hacer un montón de milagros, pero para que la gente esté continuamente adorándome y hago lo que quiera. Sin embargo, no vemos a ese Jesús ahí en la Biblia, sino que vemos a un Jesús que se somete al Padre, que continuamente va a Él y le pide oración, que para elegir a los 12 apóstoles pasa un tiempo en oración y diciendo, ok, ¿qué tengo que hacer?
Y cuando iba a morir, le dice al Señor, a Dios Padre, no me permitas pasar por este sufrimiento. Hay otra manera de pasar por esto sin tener que pasar por ahí. Y él mismo decía, ok, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él, siendo Dios, se sometía a la voluntad de su Padre. Y no podemos olvidar nunca la clase de muerte que tuvo Jesús. Decidió bajar todos esos escalones y no quedarse ahí, sino que decidió morir en la cruz. Y alguien dijo que la muerte de la cruz era la peor muerte que existía en el momento, era la más cruel y violenta. Fue diseñada para ser el método de ejecución más humillante y espantoso. En ese entonces les encantaba aplicar la justicia con mano firme y humillar al condenado. Así que la gente lo veía y estaba pagando como si fuera el mayor delincuente de la historia. Se reservaba para los peores criminales y solo podía provocar una muerte horrible por paro cardíaco o por asfixia. La caja torácica se abría, bueno, los médicos saben algo más que yo, y o bien se asfixiaba o bien el corazón dejaba de funcionar. Y la muerte era angustiosa y agónica. No era una muerte instantánea, sino que a la gente le gustaba ver sufrir a aquel que estaba siendo condenado. Era una práctica habitual en Roma y decidieron que Jesús pasara por ese camino. A Jesús lo vio la gente desnudo. A veces lo vemos en el lienzo, en las pinturas de Miguel Ángel y todo esto, con una especie de bata o de pañal, pero realmente la Biblia describe a Jesús completamente desnudo en esa cruz y ensangrentado por toda la paliza que le habían dado. Así que, ¿hasta qué punto llegó Jesús a humillarse? Incluso para que le descubrieran sus desnudez. A veces cuando comparto con los estudiantes, les pregunto si a ellos les encanta ir por la playa de las Teresitas aquí o en la playa de las Canteras en Gran Canaria desnudos, ¿no? Y van desnudos y no tienen ni una pizca de sangre, pero y todos reaccionan como que hace, Jorge, no podemos ir desnudos. ¿Cómo vamos a ir desnudos por una playa tan concurrida? Pero es que Jesús estaba desnudo y esa vergüenza que puedes sentir tú en la playa desnudo o desnuda, pues él estaba ahí desnudo y ensangrentado y humillado. Y la gente se estaba riendo de él. Tú que dices ser el médico, tú que dices ser el rey de reyes, venga, bájate y sálvate a ti mismo. ¿En dónde ha quedado toda tu palabrería? O sea, no solo era el escarnio público y la humillación pública de verlo en esa imagen, sino que además tuvo que soportar todo el escarnio ¿y ahora qué? Todo lo que decías, ¿ahora dónde quedó? Así que nuestra actitud debe ser como la de Cristo, humillándonos por completo, sabiendo que los demás son superiores a nosotros mismos y servir en busca de sus intereses. Y nuestra actitud, el último principio, como la de Cristo, obedeciendo en todo, y Dios traerá la recompensa. Nosotros no podemos pensar qué pasará cuando obedezcamos. De esta manera, igual que los filipenses, Pablo no les está diciendo, bueno, ahora ustedes humíllense y ahora ustedes hagan esto, porque al igual que hizo Dios con Jesús, que lo exaltó, lo va a hacer con ustedes. No. Pablo les estaba escribiendo, mira, Jesús sufrió todo esto, todo este escarnio, se humilló hasta lo sumo, pero Dios después le dio la recompensa y le levantó y ahora no hay otro nombre que tenga más poder
que el nombre de Jesús, y ante ese nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa. Y Dios le recompensó a Jesús. Esa humillación y esa obediencia, Dios lo recompensó. Así que se hace necesario aclarar que nuestro deber es el obedecer la palabra de Dios y Él se encargará de hacer su parte. No podemos obedecer diciendo, ok, Dios, ya te estoy obedeciendo, estoy sirviendo a Irma y a José Ángel, ayudándole a poner las sillas aquí. Pero claro, recuerdas que me tienes que compensar, ¿no? Estoy haciendo esto para que tú me compenses después. ¿Te acuerdas que tú exaltaste a Jesús? Entonces a mí me vas a dar medalla, me van a dar una palmadita, me van a aplaudir. ¿Verdad que lo estoy haciendo para que tú después me recompenses, ¿no? Pero no es así. Nosotros servimos y Dios hará su parte. Nosotros nos humillamos y Dios hará su parte. Nosotros obedecemos y Él hará lo que tiene que hacer. Muchas veces, consciente o inconscientemente, queremos pedirle a Dios que nos pague conforme a nuestra humillación. ¿No? Ya me humillé bastante, ya está, hasta aquí llego yo. Ahora ya es tiempo de que tú me des a mí lo que yo necesito. Y le pedimos a Dios que nos pague conforme a lo que nosotros creemos que tenemos que recibir. Si yo me humillo un 10%, pues entonces tu recompensa va a ser de un 10%. Pero si me humillo un 100%, bueno, tu recompensa va a ser de 120 hacia mi vida. No podemos perder de vista que Él es soberano y que se agrada con los corazones obedientes a su palabra, sin pensar en la recompensa que va a venir. No siempre recibiremos lo que esperamos, pero sí tenemos que tener claro que todo lo que nos dé Él como recompensa va a girar en torno a dos cosas. Y a veces no lo vamos a ver, pero girará en torno, una, a su gloria. Todo lo que Él hace es para su gloria. Y en la segunda cosa es para nuestro bien, para el bien individual de cada creyente y para el bien comunitario. Él está pendiente de todas y cada una de esas cosas. No puede ir mi bien por encima de su gloria y no puede ir su gloria por encima de mi bien. Y mi bien no es lo que yo creo que puede ser mejor. Mi bien no es creer que merezco estar tumbado en la cama 12 horas al día, leyendo todos los libros que me dé la gana, dejando al lado a mis hijos, porque ese es mi bien. Mi bien es tener mi descanso, tener mi tiempo con Dios. Mi bien viene también a través de que se inunde el local justo en el día de la semana de oración. Justo en el día que tenía que ser la reunión aquí, mi bien viene a través de su gloria. Y a veces no lo veo. Y a veces no lo veo. Y digo, pero ¿por qué tiene que pasarme esto? Y esto se supone que es bueno para mi vida. Y Dios dice, sí, sí, esto es bueno para tu vida y esto me da honra a mí, me da gloria a mí, agüita. Y yo no lo veo. Así que su recompensa va a girar en torno a su gloria y en torno a nuestro bien. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, claro, y que yo pase por la enfermedad que estoy pasando es bueno, agradable y perfecta. Y que se muera un familiar mío, eso es bueno, agradable y perfecto. Y eso se supone que es la recompensa que me tiene que dar Dios. Todo lo que he hecho yo y ahora me está pagando con este castigo. Pero sin embargo, Dios es fiel y Él no se equivoca. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Leíamos en Santiago también que todo don divino era bueno y perfecto. Así que no solo tenía que ver con los filipenses, no solo Pablo estaba escribiendo a los filipenses,
primero sí, pero el Espíritu Santo estaba guiándolo para que también su palabra llegara a nosotros hoy. Y solo podremos ver el fruto de la obediencia en la medida que estemos dispuestos a humillarnos y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Si no hacemos eso, si no nos humillamos, no vamos a ver ningún tipo de fruto en cuanto a la obediencia. Y leyendo este texto, debo abrir mi corazón a ustedes y pedir perdón, porque son muchas las ocasiones en las que mi actitud no es como la de Cristo y me pongo en una posición que no me pertenece y le digo a Dios, quítate tú, ahora me pongo yo en tu trono y empiezo a juzgar a los demás y empiezo a hablar de las actitudes de otros y empiezo a creerme que estoy en mi derecho de ser cínico, de empezar a gastar ciertas bromas un poco hirientes. Y llevo días con esa actitud. Y realmente esto, a lo mejor ustedes no lo ven o no son afectados, que creo que en algunas ocasiones sí lo he hecho y pido perdón, pero creo que es destructivo, aunque ustedes no lo vean, creo que es destructivo para mí, para mi familia y para la iglesia. Esa arrogancia, ese creer que no merezco rendir cuentas a nadie porque yo ya sé hacer las cosas perfectamente. Y mira tú lo mal que lo está haciendo este y lo mal que lo está haciendo fulano y mengano. Y no fijarme, como decíamos en el capítulo 1, cuando nos habló David, no fijarme en el producto final, sino fijarme en todos los defectos que voy viendo. Mira, aquí hay un agujero, mira, aquí se está cayendo esto. En vez de ver el producto final, en vez de tener la visión de Cristo, en vez de tener una mirada hacia la eternidad, la tengo en el aquí y en el ahora. Así que debo pedir perdón porque mi actitud no es como la de Cristo. Y por eso me siento inválido al presentarme aquí delante de ustedes y animarles a que su actitud sea igual que la de Cristo. Porque realmente mi actitud no está siendo igual que la de Cristo. Pero tenemos la esperanza. Filipenses dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y estamos en eso. Y les soy sincero, quiero que mi actitud sea como la de Cristo. Así que te animo hoy a que tengas presente este texto. Cada vez que venga a tu mente criticar a alguien y piense más bien cómo puedo ayudarle con sus intereses. De qué manera puedo hacerle daño. Puedo ayudarle y no hacerle daño. Considerar a los demás como superiores a mí mismo y no creerme yo mejor que otra persona. Y pensar cómo puedo humillarme, realmente cómo puedo atender a otros, cómo puedo en mi actitud ser igual a la de Cristo. Y tienen varias preguntas en su guía, pero aquí esto no funciona. ¿Qué estoy haciendo para beneficiar a otros, en especial a mis hermanos y hermanas de la fe? ¿De qué manera puedo mostrar el carácter de Cristo cuando he sido violentado u ofendido? A veces hay ofensa, es real. A veces otra persona viene a mí y me grita o me habla de manera brusca o me insulta. Y es difícil decir, ok, mi actitud debe ser como la de Cristo. Y, ok, ¿cómo puedo servirte? Después de que me hayas dado palo, ¿cómo puedo servirte? ¿De qué manera me puedo humillar? Pero es ahí cuando realmente vamos a ver el fruto de la obediencia, cuando nos humillamos y decimos, ok, quiero servirte. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para que otros puedan verse bendecidos por mi actitud? ¿Estoy dispuesto a dar un 10%? ¿Estoy dispuesto a dar un 3%?
o estoy dispuesto a vaciarme por completo hacia otro? ¿Y cuáles son mis motivaciones para el servicio? ¿Estoy pensando más en los intereses de los demás o más bien estoy siendo movido para que Dios me dé la recompensa que tanto merezco por tanta humildad? Entonces les animo a, examinar sus corazones y a tener presente quién es Dios y quiénes somos nosotros, lo que Él hizo y lo que debemos hacer nosotros. Papi, gracias por tu palabra. Gracias por tu ejemplo y gracias por haber dejado todo por venir a nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y porque podemos acercarnos confiadamente a ti sin ser rechazados, Señor. Gracias porque a pesar del escarnio, a pesar de los insultos, a pesar de la humillación, Señor, tú hiciste obedientemente lo que tenías que hacer para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti, Señor. Gracias porque realmente la deuda teníamos que pagarla nosotros. Gracias porque era yo el que tuve que haber muerto en esa cruz por mis delitos, por mis transgresiones, por haber dejado, Señor, de lado, dejarte de lado a ti, Señor. Pero gracias porque tú abriste el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos, Señor. Gracias porque Pablo le escribió a los filipenses, animándolos, Señor, a que tuvieran una visión clara de lo que eran otros para la congregación, Señor. Y que eran superiores y que debían también atender a los intereses de los demás, Señor. Te ruego, mi Dios, que tú nos ayudes como iglesia a servir a los demás con humildad, considerando a cada uno como superiores a nosotros mismos. Incluso, Señor, aquella persona que nos cae un poco más mal, que a veces no podemos ni escucharla porque ya saltamos, Señor. Perdónanos por nuestra actitud, por quitarte a ti la gloria y por ser desobedientes, Señor. Ayúdanos a tratar incluso a esa persona como superior a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a buscar la unidad en humildad y con servicio, Señor, que podamos entregarnos como lo hiciste tú, Señor. Y gracias porque sabemos que tú tienes una recompensa mucho más alta de la que nosotros creemos o que creemos merecer. Y tú sabes, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por haber exaltado a Cristo y por haberle dado un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias por ti, gracias por tu sacrificio y gracias por la oportunidad de poder estar alrededor de tu palabra, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a tener corazones humildes y dispuestos a servir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.